Así que le cedo el micrófono a la doctora Silvia Liliana Calderón. Ella es directora de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. Ella nos presentará una conferencia sobre la eficiencia energética como oportunidad de desarrollo. Así que, doctora Calderón, bienvenida. El micrófono es todo suyo. Recuerde que va a poder controlar el tiempo a través de la pantalla. Gracias. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para nosotros desde Planeación Nacional y en nombre de la directora Gloria Alonso es un placer acompañarlos a ustedes en este Congreso de Eficiencia Energética de la ANDI. Nosotros quisimos traer pues, a la discusión cómo se enmarca este concepto de eficiencia energética y estos proyectos de eficiencia energética dentro de una visión más global que tiene el país de promover el desarrollo sostenible a partir de estrategias como la estrategia de crecimiento verde. Muchos de ustedes tuvimos la fortuna de que nos acompañaran en todo este proceso de los últimos años de tener discusiones de cómo impulsar la eficiencia energética dentro nuevamente de una visión más global de política de desarrollo sostenible, de política energética. Y empezamos a trabajar de esto realmente en el marco de esas recomendaciones que nos hace la OECD en el proceso de acceso. En el proceso de acceso, Colombia está sujeto, digamos, a una evaluación de desempeño ambiental, donde la OCDE dice, bueno, Colombia ha tenido ciertos avances, sin embargo, es necesario que adopte una visión de crecimiento verde para poder seguir profundizando esos avances en diferentes esferas. Y ¿qué es primero nos dicen dos preguntas, definan qué es el crecimiento verde para Colombia, partiendo de esta idea que promueven los países de la OCDE, que no es necesario escoger entre el desarrollo económico, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, que hay múltiples oportunidades de encontrar esos enfoques, esas trayectorias donde logramos ambos objetivos, y eso significa diferentes cosas para diferentes países. Para nosotros, para Colombia, con base en discusiones donde participó el sector privado, la academia, obviamente el gobierno, pues llegamos a encontrar que para Colombia el crecimiento verde parte de una realidad, y es que nuestro país es un país con un capital natural, digamos unos activos naturales muy valiosos que de pronto estamos desaprovechando o estamos usando de manera ineficiente. Entonces, con base en eso dijimos, bueno, hagamos una discusión a nivel de nación, partamos de que el Plan de Desarrollo 2014-2018 nos habla del concepto de crecimiento verde, nos empieza a trazar un camino, pero lograr este crecimiento verde requiere de un proceso de transición de mediano plazo. Eso no se hace de un día para otro, en 4 años, inclusive a veces toma más de 8 años. Entonces planteamos la necesidad de formular una política de crecimiento verde a largo plazo que fuera adoptada por el gobierno, y para eso pusimos en marcha la misión de crecimiento verde. Los que han trabajado en Planeación o han tenido cierta cercanía con Planeación saben que Planeación lidera este tipo de misiones. En años pasados estuvimos liderando la misión rural, que dio buenas recomendaciones para la transformación del campo, la misión de ciudades, que nos permitió entender un poco cómo se comporta, digamos, los entornos urbanos en el país, la misión de pobreza, que nos ha ayudado a dar lineamientos en términos de política social, y era el momento para la misión de crecimiento verde. Entonces, parto de la presentación de contarles la misión. Fue un proceso que nosotros implementamos desde el 2016 hasta junio de este año. Fue liderado por el exdirector de Planeación Nacional, Hernando José Gómez, que también pues, es muy cercano a la ANDI. Y nuevamente quisimos convocar actores de todo tipo, actores del sector público, del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, con el fin de discutir temas estratégicos sobre crecimiento verde en el país. También quisimos contar con unos expertos en diferentes temas. Montamos un comité. Dentro del comité participó Bruce McMaster, también participó el vicepresidente de Desarrollo Sostenible, Carlos Herrera. También contamos con el apoyo de la cooperación internacional. Es un tema que a la cooperación le interesa muchísimo, quiere impulsar la cooperación, sobre todo de países OCDE, pues en la medida que la OCDE el tema de eficiencia energética lo tiene muy, digamos, muy bien interiorizado. Hicimos talleres nacionales, pero también talleres regionales. Hicimos 2 simposios académicos
trabajamos en un foro con la ANDI, que es el Foro de Desarrollo Sostenible que se hizo en mayo de este año. Trabajamos con los periodistas, es muy importante que el periodismo, cuando revise los temas ambientales, vaya más allá del impacto ambiental, ¿no? Que es muy importante, pero también que revise las oportunidades para poder impulsar, digamos, los temas ambientales, pero como una oportunidad, no solamente como un riesgo. También hicimos intercambios técnicos a países como Francia y Corea del Sur, y en general pues construimos con diferentes consultores unos estudios, uno de ellos enfocado en energía, que ya vamos a hablar de él más adelante, donde exploramos el tema de energías renovables no convencionales y el tema de eficiencia energética. Entonces, producto de la misión, después de 30 meses de trabajo, se empezó a discutir con diferentes actores que adoptáramos esta política de crecimiento verde de largo plazo, que fue finalmente adoptada mediante COMPES 3934 del 10 de julio de este año. Los invitamos a revisar este documento COMPES porque aquí están estos lineamientos de política. Como les mencionaba, una de las primeras cosas era conceptualizar este término para Colombia. El fin es el desarrollo sostenible, lo que queremos lograr. De hecho, los ODS nos dan como esa meta, ¿no? Esa meta del desarrollo sostenible. El crecimiento verde hace referencia a aquellas trayectorias. Uno puede lograr el desarrollo sostenible en diferentes formas o el crecimiento económico para poner algo más específico, pero aquí lo que queremos es impulsar aquellas trayectorias de crecimiento que nos aseguran, obviamente, un desarrollo económico, mejorar la productividad, la competitividad de nuestras empresas, pero también que conservan el capital natural. Y conservación no es solamente preservación, conservación también es uso sostenible del capital ambiental, que reduce los impactos ambientales, que mejora la eficiencia de los recursos y que también reconoce un valor asociado a este capital. Sin duda que promueve el bienestar social, la equidad, la reducción de la pobreza y obviamente en un contexto de cambio climático donde nuestro país es extremadamente vulnerable al cambio climático, tanto cuando hay exceso como cuando hay deficiencia hídrica, pues que es necesario que nuestro desarrollo sea seguro climáticamente. Bien, entonces, digamos, con este marco conceptual y con las discusiones de la misión, la política de crecimiento verde tiene como objetivo principal impulsar la productividad y la competitividad del país. Importante eso, no perderlo de vista, pero ¿cómo la queremos impulsar? Asegurando un uso sostenible de nuestro capital natural y asegurando que esto traiga beneficios sociales, es decir, que genere empleos, que genere oportunidades económicas, nuevas oportunidades de negocio. Para eso entonces encontramos 5 ejes estratégicos. Yo me voy a concentrar como para contarles un poco del número 1 y número 2, que es donde tenemos los temas más relacionados con energía. El primero es, para lograr este fin, es necesario encontrar estas nuevas oportunidades económicas que nos brinda nuestro capital natural. Lo segundo es mejorar la eficiencia en el uso, digamos, de nuestro capital natural desde el punto de vista más productivo. El capital natural es un insumo fundamental en los procesos productivos. Cómo somos más eficientes utilizando el agua, el suelo, cómo somos más eficientes utilizando los materiales, utilizando la energía. Pero también para impulsar este número 1 y número 2 es fundamental contar con un capital, empresarial y humano que pueda responder a número 1 y número 2. Es decir, un capital empresarial cuando estamos hablando de la formalización. Vemos en los contextos nacionales e internacionales que las empresas formales tienden a tener obviamente mayor productividad, pero también mejor desempeño ambiental. Transversal a todo esto es el tema de ciencia, tecnología e innovación. Casi que ningún país a nivel global que tiene un modelo exitoso de economía y crecimiento verde lo han hecho haciendo lo mismo de siempre. Han partido de innovar y obviamente para innovar se requiere la ciencia y la tecnología. Y finalmente, en el marco institucional, pues las instituciones tenemos que también repensarnos si nosotros, en la forma como actuamos, estamos impulsando esta idea de crecimiento verde. Entonces les voy a contar, digamos brevemente, sobre todo, me voy a enfocar en los dos primeros objetivos específicos donde tenemos los temas de energía. Bien, en nuevas oportunidades económicas, Colombia, reconozcamos, un país extremadamente rico en recursos naturales. Parte de estos recursos están en nuestra biodiversidad, pero también en nuestros bosques. Y a pesar de eso, a pesar de estar sentados, digamos, en esa riqueza, vemos que desde el punto de vista empresarial tenemos muy pocos desarrollos. Por ejemplo, solamente el 0,5% de las empresas del país son empresas bioinnovadoras. O sea, lo que llamamos la bioeconomía
participa muy poco, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista de producción. Y eso es algo que digamos, podríamos tener allí una ventaja que otros países no tienen y que el país lo está aprovechando. De hecho, en los países de la OCDE, ya la bioeconomía aporta el 9% del Producto Interno Bruto y genera casi 20 millones de empleos. Colombia tiene muchas especies que, sin haber explorado todo el territorio nacional, que son especies que, haciendo un uso sostenible, digamos, del bosque, pueden ser utilizadas para innovar en sectores como la farmacéutica, como los cosméticos, como también el sector alimenticio. Entonces ahí, digamos, hay un potencial que por falta de innovación, por falta de conocimiento, no estamos todavía aprovechando. Y los bosques. Colombia pues tiene el 52% de su territorio nacional cubiertos por bosques naturales, pero también tenemos una gran aptitud forestal. Poco la estamos aprovechando. De hecho, solo aprovechamos el 1,8% de nuestra aptitud forestal, que está representada en casi 25 millones de hectáreas. Entonces aquí la importancia de mirar cómo nosotros realmente aprovechamos estos activos naturales nuevamente, que otros países no lo tienen, y que Colombia con ciertas remoción de barreras podría promover. También tenemos un gran potencial en recursos naturales asociados al agua, a la energía, es decir, a la energía solar, y al sol y al viento, la radiación y al viento. Aprovechamos el agua, digamos, para la generación de energía, no necesariamente para hacer un uso suficiente de la misma, pero poco estamos aprovechando el potencial eólico y el potencial solar del país. Colombia tiene un potencial eólico de casi 30.000 megawatts, muy similar al de Perú, pero todavía la participación de la energía, por decir algo, eólica en la capacidad instalada total es del menos del 0,2%, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, por una serie de barreras que yo creo que ustedes conocen muy bien, todavía no hemos podido sacarle provecho y generar negocios y empleos y revisar cómo algunas cosas no necesariamente tienen que ser importadas, sino pueden ser producidas en el país, y también generar otro tipo de atributos como mayor seguridad en nuestro sistema energético nacional. Entonces aquí hay otro potencial que está listo para ser aprovechado en el país. Por lo tanto, en el marco de esta política de crecimiento verde de largo plazo, se proponen algunas metas, algunas acciones. De hecho, es una política amplísima, propone cerca de 150 acciones. Aquí resaltamos las más importantes. En bioeconomía, ¿cómo impulsamos? Llegamos a 500 productos biobasados a 2030, hoy tenemos menos de 100. En economía forestal, ¿cómo empezamos a promover esta economía forestal desde un punto de vista integral, donde promovemos una visión articulada entre el bosque natural y las plantaciones comerciales? Generalmente tendemos a verlo separado. Una cosa es mantener el bosque natural en pie, otra cosa son las plantaciones comerciales. De hecho, cuando tenemos una visión integrada es mucho más efectivo la protección del bosque natural y de las la promoción de las plantaciones. Y en energías renovables no convencionales, el gobierno anterior y este gobierno, como pues seguramente ustedes lo escucharon esta tarde, al inicio de la tarde, con la ministra, pues tienen una apuesta bien importante en impulsar la penetración de las fuentes no convencionales de energías renovables. Ya se están hablando de unas metas que podrían quedar en el Plan Nacional de Desarrollo, como llegar a 1,5 megawatts de capacidad instalada de energías renovables no convencionales. Y bueno, y creo que hemos hecho un trabajo importante por dinamizar la regulación, pero nos falta continuar con esta regulación, pues la agenda regulatoria, más bien para llamarlo de otra forma, que permita la entrada y la mayor penetración de estas energías. Bueno, ahora sí en temas de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, como les mencionaba al inicio, estamos hablando de hacer un uso eficiente del agua, de los materiales, que hace referencia a todo tipo de insumo, incluyendo energía, y particularmente también de la energía. Entonces hablemos primero del agua. Les mencioné Colombia, un país extremadamente rico en recurso hídrico, sobre todo digamos en las cuencas, digamos en la cuenca Magdalena-Cauca, donde está la población colombiana, hay riqueza hídrica, pero sobre todo nuestra riqueza está en la cuenca amazónica, en la cuenca del Orinoco, pero con un uso muy ineficiente del agua. O sea, si ustedes ven aquí, esta gráfica es bien interesante, a mano izquierda, es por cada metro cúbico de agua que es usada por el sector producto, pues digamos por la economía del país, cuántos dólares estamos generando. Los países de la OCDE generan 114 dólares, Colombia solo genera 18, ¿no?
Entonces eso básicamente demuestra que somos muy ineficientes y muy productivos en el uso del agua. Y en términos de materiales, aquí el indicador es un poquito diferente, es un indicador de intensidad, es decir, es digamos el inverso de productividad. Y es por cada PIB que generamos, cuántos kilogramos de materiales usamos. Aquí, digamos, productividad entre más alto mejor, intensidad entre más bajo mejor. Colombia, de hecho, no nos va tan mal, somos más intensivos en el uso de materiales que la OCDE, pero menos que la Alianza Pacífico y que países de ingreso medio alto, como los pares de Colombia, entre otros porque también la intensidad energética en el país es baja. Sabemos, los que ustedes están acá, por varias razones. Uno, porque nuestra industria pues, no participa tanto en el PIB. Lo segundo, porque los otros sectores que participan más en el PIB tienen menos tecnificación, ¿no? Y consumen menos energía. Pero no necesariamente quiere decir que si uno es intenso energéticamente sea eficiente. O sea, uno puede tener digamos, un alto consumo energético, pero de manera eficiente, y eso es lo que precisamente ese modelo es el que queremos promover con este tema de eficiencia energética. Sobre los dos primeros puntos de agua, se está proponiendo mejorar todo el tema de monitoreo de la oferta y la demanda hídrica en el sector agropecuario principalmente, porque el sector agropecuario es el mayor consumidor del recurso hídrico en el país, y en temas de uso eficiente de materiales, que hace referencia más a la economía circular, se está promoviendo cómo la industria, desde su diseño de sus productos, puede innovar de manera ecoeficiente, y para eso se requiere también innovar en el diseño. Entonces, lo que llamamos ecoinnovación y ecodiseño, hay una agenda amplia con el Ministerio de Comercio para promover algunos pilotos en esto. Bueno, llegando entonces al tercer punto, eficiencia en el agua, eficiencia en los materiales, eficiencia energética, pues creo que ustedes este diagnóstico lo tienen muy claro, es un diagnóstico bien interesante. Aquí ustedes encuentran el balance energético del país. Cuando nos concentramos, digamos, en el lado derecho del balance energético, vemos los sectores de la economía que consumen más energía entendida obviamente como todos los energéticos, el carbón, petróleo, gas natural y pues también, es decir, los derivados de petróleo y la electricidad. Y vemos que el sector transporte es el sector de mayor consumo energético en el país. Consume el 39%, digamos, de la energía en el país, entendida como, bueno, KTEP al año. ¿Cuál es? Kilotoneladas, eso. Exacto, sí, muy bien. Si no la reconocía, estaba más acostumbrada a los joules, listo. Entonces, sector de transporte, supremamente, digamos, con un alto consumo, seguido de la industria del sector residencial. Ya veremos un poco, el diagnóstico nos habla más un poco de estos tres sectores, pero veremos que el enfoque de la misión de crecimiento verde de la política fue en el sector transporte y en el sector residencial, aunque también en el sector industrial, digamos, partiendo del consumo de electricidad. Si pasamos vemos un poco más en los términos de intensidad. Aquí en la diapositiva anterior veíamos el consumo total de energía. Aquí vemos el consumo de energía respecto a la producción. Encontramos también que el sector transporte sigue siendo el sector de mayor intensidad energética. Es el que mayor consumo tiene, pues porque consume principalmente derivados del petróleo, pero además los consume de una manera un poco más ineficiente. Entonces tiene una alta intensidad energética, es decir, para movilizar un pasajero o una tonelada de carga o un kilómetro de carga, pues tiene un consumo energético más alto. El sector industria, minas y agro, que digamos en el DAN están agrupados. Sí, gracias. La intensidad energética es menor. En todo caso vemos que en ambos sectores ha venido disminuyendo. Ustedes también a mano derecha encuentran la gráfica de intensidad energética en el sector industrial. Entonces aquí vemos sectores como, vemos la intensidad energética para el 2015, que es la línea morada, y para el 2006, que es la línea azul. Vemos que papel es el que tiene papel y cartón, mayor consumo, intensidad energética, seguido de productos textiles y productos alimenticios. Pero vemos de manera interesante cómo los primeros dos sectores han aumentado esa intensidad energética, mientras que productos alimenticios la ha disminuido. Entonces también interesante ver la industria de productos alimenticios, si esto es un tema de eficiencia o es un tema de que ha caído la producción. Tendríamos que revisarlo, muy seguramente es un tema más relacionado con la eficiencia. Como les comentaba entonces,
desde el punto de vista de la misión de crecimiento verde y de la política, nos enfocamos en proponer acciones de política para el tema más residencial y de industria que consume electricidad y de movilidad. En los temas de electricidad, entonces dijimos, bueno, hagamos propuestas para promover la gestión eficiente de la demanda como un mecanismo para promover la eficiencia energética. Y para esto vemos que el país todavía está muy rezagado, desde el punto de vista tecnológico y también desde el punto de vista regulatorio. Hoy la demanda no tiene ninguna participación activa en la cadena energética. Y digamos que si la demanda participa, pues da señales más adecuadas en términos de eficiencia en el consumo, pero también en la producción. Todavía los costos de tecnologías siguen siendo elevados y la financiación es difícil, como pues lo mencionaba mi antecesor. Existen recursos como los del FENOGE, como los que están disponibles en la banca de primer y segundo piso, pero el acceso sigue siendo con bastantes barreras. Y finalmente la información para que la demanda pueda participar es una información insuficiente, no es una información en tiempo real. Entonces tenemos que avanzar en esos tres frentes para darle mayor participación a la demanda y poder tomar mejores decisiones que nos lleven a mayor eficiencia. Aquí entonces la misión habla de promover la masificación de la medición inteligente. El gobierno anterior empezó a trabajar en eso, pero en estos 4 años que vienen va a ser fundamental profundizar en este tema tecnológico de la medición inteligente, qué tecnologías están disponibles, a qué costo. También promover los clústeres de energía térmica y eléctrica, mejorar la financiación, las líneas de financiación para demanda y autogeneración, y finalmente tener unos reglamentos y una información más adecuada en términos de etiquetado, digamos, desde el punto de vista energético. Desde el punto de vista de movilidad, como les mencionábamos, pues nosotros inclusive casi que en algún momento dijimos, concentrémonos en el sector transporte, que es el de mayor consumo energético y mayor intensidad energética, pero dijimos no, ambas cosas son muy importantes, tanto la demanda desde el punto de vista de electricidad como el transporte como el gran consumidor energético en el país. Aquí entonces se identificaron pues obviamente que el problema de la ineficiencia energética del sector transporte está asociado no solamente digamos a la tecnología intrínseca del sector, sino también al entorno. Entonces, pues obviamente unas redes precarias de transporte interurbano termina haciendo que el transportador gaste más gasolina, ¿no? Si tiene que hacer digamos, el modelo de conducción es diferente, si tiene que hacer mayores paradas y demás. Al mismo tiempo, definitivamente el sector transporte, como es así fue una tendencia, digamos, internacional, se enfocó en el combustible fósil como su principal energético y pues teniendo un desaprovechamiento, sobre todo un país con un gran potencial eléctrico limpio en poder aprovechar este potencial. También obviamente los vehículos eléctricos, las tecnologías son altas, han venido en descenso y también la tecnología de almacenamiento de baterías ha venido mejorando, pero son altos, digamos, cuando los compara los precios relativos a las alternativas. Y finalmente, si baja la tecnología, si mejoran las vías, si mejora inclusive el transporte urbano, se requiere todo este tema logístico para la carga, las electrolineras y también, obviamente, cómo funciona el mercado de la energía para dar respuesta a este nuevo consumidor que puede llegar a ser muy relevante, que es el sector transporte. Digamos que el sistema energético nacional está muy diseñado para consumidores o residenciales o altos consumidores industriales, pero no ha sido pensado para que llegue el sector transporte como uno de los grandes consumidores de electricidad. Entonces aquí la propuesta de la misión, que es acogida a través de unos instrumentos específicos en la política de crecimiento verde, es por un lado seguir impulsando el Plan Maestro de Transporte Intermodal, poder tener una política de electrificación del transporte nacional, dar mayor estabilidad regulatoria en términos de infraestructura, manufactura y servicio técnico para tecnologías de transporte eléctrico y pues todo el tema financiero. Aquí en el tema de electrificación, muchos gremios y particularmente el gremio del gas nos ha dicho, bueno, ¿y qué pasa con el gas? O sea, debe haber una transición del combustible, digamos, fósil más contaminante que son pues, gasolina, diésel, gas y luego eléctrico. Nosotros consideramos que el gas es fundamental, también reduce impactos ambientales en términos de material particulado, pero no necesariamente consideramos que debe haber una transición, creemos que pueden ambos energéticos participar de una manera importante
y tener impactos, reducir los impactos ambientales, digamos, y maximizar esos beneficios en términos ambientales, y promovemos tanto tecnologías más limpias como gas, como tecnologías que tienen bajas emisiones, cero emisiones, como la eléctrica. Bien, me quedan 2 diapositivas. En esa medida el COMPES propone todo el tema de despliegue tecnológico de infraestructura de medición avanzada a cargo de la UCME, ampliar el etiquetado energético y también determinar estándares mínimos de desempeño. El tema de tarifas horarias en tiempo real es muy importante para promover la demanda activa. Y finalmente, también en este punto, promover la participación de agentes de servicios energéticos en el mercado de eficiencia energética, que es un tema que poquito a poquito hemos venido removiendo algunas barreras, pero otras continúan allí. Y en tema de movilidad eléctrica, pues tenemos esa tarea en el nuevo plan de desarrollo de que se incluya esta visión de cuál es la apuesta del país en materia de movilidad eléctrica. Ya de todos modos hemos identificado unas metas en ese sentido. Y esta es la última diapositiva. El COMPES de crecimiento verde tiene 15 metas, muchas alineadas con los ODS y otras, digamos, nuevas. Aquí trajimos solamente las 4 metas, digamos, más relacionadas con el tema de este congreso. Proponemos que a 2030 se pueda reducir la intensidad energética, pasar de 3.7 a 2.9. Y nuevamente, esa intensidad energética lo que demuestra es, obviamente, con mayor eficiencia desde el punto de vista, digamos, energético. Recogimos la meta del Acuerdo de París, que es reducir en un 20% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 con relación a un escenario base. Aquí en esta meta hay una participación muy importante del sector energético, y el Ministerio ha priorizado 4 líneas. Una de ellas es eficiencia energética, energías renovables no convencionales, captura de gas y metano en el sector más minero, y de hidrocarburos. Entonces, digamos que es importante ver cómo nos vamos alineando política de cambio climático, política de crecimiento verde, ODS, con un mensaje común. Como les mencionaba, se hizo un esfuerzo por una propuesta de vehículos eléctricos. La propuesta 2030 es llegar a 600.000 vehículos. Esta, digamos, meta ha sido mencionada por el presidente Duque como de un interés importante de empezar esa senda, y esperamos que en este plan de desarrollo podamos tener una meta de vehículos eléctricos a 2022. Y finalmente, como les mencionaba, un tema fundamental es la inversión en ciencia, tecnología e innovación, que eso repercute en nuestros temas, así como en otros temas, y es poder lograr pues multiplicar por 4 la inversión actual, que es muy baja, ¿no? Es tan baja que igual la multiplicamos por 4 y sigue siendo baja, pero es poder dar esa señal de la necesidad que podamos seguir invirtiendo en CTI, y ese CTI, esa inversión, pues es apalancada, digamos, por el sector público, pero el rol del sector privado es fundamental. De hecho, pues en Colombia gran parte de la inversión en CTI viene del sector público, pero sabemos que el sector privado, y seguramente muchas de las empresas que ustedes aquí representan, están aquí porque están interesadas en innovar y en hacer esas inversiones en innovación que no solamente generan beneficios ambientales, sino también, sobre todo, beneficios económicos y sociales. Entonces, este es un poco un resumen de todo lo que es la política de crecimiento verde, y estoy atento si tienen alguna duda o requieren alguna aclaración.